Soy la doctora Ana María Stock, coordinadora general del grupo Asma NOA. En este video vamos a evaluar a qué nos referimos con fenotipos del asma. Y cada vez que estudiamos la complejidad de los fenotipos del asma, nos encontramos con esta situación en que están agrupados los pacientes asmáticos en multiplicidad de fenotipos. ¿A qué nos referimos con fenotipo? Fenotipo es poder agrupar a los pacientes en base a una serie de características que sean observables. Por ejemplo, la clínica que tengan los pacientes o que tengan factores pronósticos o el tipo de respuesta al tratamiento que presenten, la patología o la fisiología. Entonces, en base a esa agrupación, podemos tener diferentes tipos de pacientes a los cuales tenemos ciertas características que podemos observar y objetivar. Pero ¿de dónde surgen estos fenotipos o estos tipos de agrupaciones? Detrás de cada uno de los fenotipos hay ciertos mecanismos fisiopatológicos que llevan o moleculares que llevan a que ese paciente tenga esa característica fenotípica. A esos mecanismos moleculares o fisiopatológicos que llevan a ciertos fenotipos le llamamos endotipos. Y un fenotipo puede tener dos o más endotipos. ¿De dónde surgen los endotipos? Es sabido que para tener asma los pacientes tienen que tener una base genética o una susceptibilidad genética que ante ciertos factores medioambientales como ser alergenos, microbios, tabaco, polución atmosférica, dietas, etc., eso va a producir ciertos cambios en la expresión genética de ese paciente a lo que le llamamos epigenoma. Esos cambios se van a transcribir de cierta forma que según el epigenoma que tenga este paciente va a tener un cierto de endotipo, un endotipo diferente cada uno. Y es lo que va a llevar a lo que podemos ver como características observables o fenotipos. Por ejemplo, en el asma tenemos ciertas características fisiopatológicas. Por ejemplo, un paciente puede tener una derivación hacia un endotipo TH17, un endotipo TH1, un TH2 o un ILC2 o a través de las células linfoides innatas. ¿Qué significa esto? Que ante ciertas exposiciones, ya sea alergenos, microbios, poluciones oxidantes, según el endotipo o el predominio inflamatorio que tenga el paciente, si el paciente tiene un predominio a una inflamación TH2 o a una inflamación a través de las células linfoides innatas 2, va a tener un tipo de asma que se observa como asma tipo 2. En cambio, si tiene un proceso endotípico o inflamatorio que deriva en un aumento, una desbalance hacia la inmunidad TH17 o TH1, va a presentar un predominio de neutrófilos y va a tener un asma no tipo 2. Acá lo vemos con más detalle. Al asma tipo 2, al que le llamamos paciente con fenotipo asma tipo 2, puede ser de dos tipos diferentes la vía inflamatoria. La vía inflamatoria puede ser a través de alergenos, en donde va a activar el sistema TH2 y el sistema TH2 a través de ciertas interleuquinas o citoquinas, como interleuquina 5, que va a aumentar la producción de eosinófilos, o la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que aumenta la producción de anticuerpos IgE. Este tipo de inflamación tipo 2 TH2 le llamamos asma eosinofílica atópica. En cambio, podemos tener también una predisposición a tener mayor posibilidad de inflamación a través de otra vía que no es la TH2, sino a través de otras células que se llaman células linfoides innatas, y estas están estimuladas por el sistema innato, que también aumentan interleuquinas como la interleuquina 5 y aumentan la cantidad de eosinófilos, y la interleuquina 13, que va a producir broncoconstricción. Pero en este caso no es un asma alérgica, pero sí eosinofílica, y a esta le llamamos asma tipo 2 eosinofílica no atópica. Y después tenemos el tipo no tipo 2, que es aquella en donde no predominan los eosinófilos, sino que predominan
los neutrófilos a través del TH17 o a través de la inflamación TH1. Y a este tipo de asma le llamamos asma neutrofílica o pausigranulocítica. Pero esto es el endotipo, es decir, el endotipo que va a llevar a este tipo de fenotipos que podemos observar en el paciente. El asma eosinofílica atópica, las características observables que tienen, que es la tipo 2 TH2, es un asma de inicio en la infancia. Está asociada con otras enfermedades alérgicas como dermatitis atópicas y rinitis y suele responder al tratamiento con corticoides. Y acá es crucial la participación de la interleuquina 5 para la activación de los eosinófilos. En cambio, el asma tipo 2, a través mediada por las células linfoides innatas tipo 2, se asocia con un asma de inicio en la edad adulta y está asociada frecuentemente con rinosinusitis crónicas y poliposis nasal. Es más grave que el asma eosinofílica alérgica y la eosinofilia pulmonar suele persistir a pesar del tratamiento con los corticoides inhalados y suelen requerir altas dosis de corticoides sistémicos. Las características fenotípicas en el asma no tipo 2, no hay un consenso sobre el porcentaje de neutrofilia en el esputo para definir este tipo de asma. El rango varía entre 40 y 76%. Suele ser un asma grave y de peor control, tiene poca respuesta al tratamiento con los corticoides y no son candidatos a los tratamientos con biológicos anti-GE o anti-interleuquina 5. La mejor herramienta para diagnosticar este tipo de asma que los pacientes no presenten marcadores de asma TH2, por ejemplo, o de asma tipo 2, que no tengan IgE alta, que no tengan eosinofilias altas y que tengan bajos niveles de óxido nítrico exhalado. Entonces, ¿cómo se clasifican, cómo se reagrupan estos diferentes tipos de grupos de fenotipos a los que les llamamos clúster? Hay diferentes estudios en donde se estudian los diferentes clústeres en el asma, en donde se ponen todas las variables, por ejemplo, variables de síntomas, exacerbaciones, la función pulmonar, la obesidad, la eosinofilia, la neutrofilia, la edad de inicio, es decir, se ponen todo ese tipo de variables y a través de inteligencia artificial se pueden obtener los diferentes grupos de pacientes o fenotipos de pacientes o clúster. Así podemos obtener una agrupación, por ejemplo, como hablábamos de asma alérgica, asma eosinofílica, asma o enfermedades respiratorias exacerbadas por aspirina, el asma inducida por el ejercicio, el asma asociada a infecciones o TH1, el asma asociada a obesidad, etc. Y así en un reciente artículo publicado en el 2019, en base a todos estos estudios que se hicieron para poder determinar los clústeres o las fenotipificaciones de asma, se pudo reagrupar en base a la edad de inicio, a la función pulmonar y al estatus alérgicos en 4 grandes grupos la fenotipificación en el asma. ¿Para qué nos sirve esto? Recordemos que esto parte desde la genética, en donde influyen los factores ambientales, que generan cambios epigenéticos. Esto va a llevar a un endotipo diferente en cada paciente y esto va a llevar cada endotipo o fisiopatología al fenotipo, que son las características que podemos observar en el paciente. ¿Para qué nos sirve fenotipificar o reagrupar estos pacientes? Para detectar factores de riesgos genéticos y ambientales, permite aumentar el conocimiento acerca de la fisiopatología subyacente, ayuda a la identificación de los nuevos tratamientos fenotipo específicos, ayuda a predecir la respuesta al tratamiento y ayuda a establecer un pronóstico evolutivo.